Nuestra existencia humana va mutando todos los días. Por ello creemos en el cambio. Somos Mutantia, una plataforma con aportes críticos y constructivos, junto a quienes buscan la mutación. Donde aparece la gente, aparecen las soluciones. Bienvenidos a Conversaciones Mutantes. ¿Qué podemos aportar desde el periodismo vivo en tiempos de crisis múltiples? ¿Cómo contribuir a una democracia viva? Pero principalmente, ¿cómo mantener conversaciones y debates sin miedo? Son las preguntas que en junio del 2022 quienes conformamos el equipo de la revista digital Mutantia nos hicimos ante el preocupante panorama post-paro, post-COVID y con una latente crisis nacional entre nosotros. Era necesario repensar nuestra labor. La conclusión: periodismo en vivo y presencial, entre personas que buscan lo mismo, porque solo viéndonos a los ojos podemos intercambiar nuestros puntos de vista enriquecidos con una escucha activa. Así nacen las Conversaciones Mutantes, un espacio en el Café Arte de Tumbaco para reflexionar ideas y miradas sobre temas que nos convocan: la salud, la seguridad, los saberes ancestrales, la psicología, la política y sobre todo formas alternativas para enfrentar las diferentes exigencias de nuestro tiempo. Soy Martu Lazo, editora y miembro del equipo de la revista Mutantia, y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el primer podcast de las Conversaciones Mutantes, con el tema ¿qué es un diálogo? ¿Qué es lo que se necesita para un verdadero intercambio?, que se llevó a cabo de manera presencial en septiembre del 2022. Después del paro nacional de junio del 2022, que duró 18 días hasta la suscripción del gobierno al Acuerdo para la Paz, el contexto político ecuatoriano fue marcado por los supuestos diálogos post-paro entre el Estado y los diferentes sectores sociales, como el movimiento indígena con sus representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Frente a las evidentes dificultades del proceso, nos convocó a analizar cuáles son los alcances, condiciones y limitaciones de un diálogo. Para hablar sobre este tema nos acompañó Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN y participante de las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno, María Elena Dávila, psicoterapeuta, socióloga y mediadora, y Esteban Mayorga, docente y autor de varias obras acerca de los límites del lenguaje y la condición humana. Gary, voy a empezar con usted haciéndole una pequeña pregunta primero para arrancar este tema que nos convoca, que es el diálogo. Quería preguntarle cómo se vivió desde adentro el diálogo con el gobierno en el marco del paro de junio. Bueno, para mí vivir este proceso, digamos, de este paro nacional que implica, digamos, una preparación profunda, digamos, de conversación con las bases, con todos los compañeros y compañeras de nuestras organizaciones, y luego, bueno, lanzarse a esta lucha, digamos, que en las carreteras, en las calles de Quito, o sea, un proceso bastante duro, un compromiso que uno se pone, digamos, entre la espada y la pared. Sin embargo, pues no había otra opción, no había otra salida. No tenemos otra salida porque son tantos años que venimos reclamando y nunca, ¿no? Y yo parto del hecho y de mi experiencia en mi cantón, ¿no? Que todo lo que tenemos lo hemos conseguido así, ¿no? Nadie nos ha dado nada. Yo realmente lamento que al pueblo ecuatoriano tengamos que someter a este tipo de actitudes, a este tipo de medidas, pero es que no nos queda otro camino. 42 años de vida democrática lo que han servido es para empobrecer a los más pobres y enriquecer a los más ricos. Camufladamente nos plantean alternativas de soluciones y nunca nos dan. Pero dialogar significa pues sentarse en la mesa. Sentarse en la mesa, escuchar las propuestas del uno y las propuestas del otro, son propuestas de doble vía. Nunca esperemos que en un diálogo haya satisfacción entera de todos los sectores. Esto es una propuesta que hay veces nos sentamos y no conseguimos incluso resultados, ¿no? ¿Cómo está el diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno en las mesas de trabajo? Sí, hasta este momento van bastante
por buen camino. Algunas de las mesas de fomento productivo, lo que tiene que ver con focalización de subsidios. Ahí nos encontramos con una novedad grandiosa, ¿no? Que lo que yo venía diciendo toda la vida, los ricos se aprovechan al máximo del Estado. Es decir, ellos tenían subsidio y nosotros recién reclamando subsidio después de 42 años de vida democrática, ¿no? Entonces, para nosotros ha habido un avance del 60% en esto de la focalización de los subsidios de los combustibles. Vimos que también hay un 40% que no se ha avanzado y se necesita más información y hemos solicitado esa información. Por tanto, decidimos hoy reabrir, o sea, darnos más plazo. Es decir, que habíamos propuesto terminar mañana, pero decidimos que esta mesa, que es tan difícil porque se viene hablando de focalización no ahora, sino desde el gobierno de Agdalá, yo que soy bastante mayorcito, desde el gobierno de Agdalá se viene hablando de subsidio y creímos conveniente reabrir la mesa hasta que cumplan los 90 días, esta mesa de focalización. Pero va por buen camino, o sea, hay muchos acuerdos, incluso la propuesta que hemos hecho es tan clara que realmente no hay por dónde perderse. El gobierno debe aceptarla o aceptarla. Lo único que tenemos es que ver cómo identificar a muchos focalizados o beneficiarios de la focalización, que tenemos que identificarlo. Identificar el que tiene un vehículo es fácil. Vamos a la Agencia Nacional de Tránsito y ahí está. Pero identificar a un productor agropecuario que usa una maquinaria como motoguaraña, que está en el fondo de la selva, en fondo de las comunidades, es difícil. Sabemos quiénes son los que queremos focalizar, pero no sabemos con nombre y apellido. Ahí está el problema y que tenemos que darnos un tiempo, incluso luego del acuerdo, darnos un tiempo para poder identificar ese tipo. Esa es la cosa. Entonces, yo pienso que hay buenos avances en esta mesa de diálogo. No vamos a conseguir a lo mejor todo, pero sí vamos a conseguir algunos beneficios. Sin embargo, no todos los puntos se cumplieron. El 24 de febrero de este año, el Consejo Ampliado de la CONAIE anunció la salida del movimiento indígena de las mesas de seguimiento de los acuerdos alcanzados durante el diálogo. Aseguraron que hay falta de voluntad política del gobierno. ¿Es posible que estalle un nuevo paro este año si no se cumplen los acuerdos? ¿Hay las condiciones políticas, logísticas y organizativas para que esto vuelva a ocurrir? Hay la manipulación de los videos y de todas estas cosas, incluso el video que lanzamos, el paro nacional, en la CONAIE, donde está Leonidas, estoy yo, están los de la FEINE, se lo está tratando de manipular, como que si eso es actual, ¿no? Entonces, incluso los compañeros de Esmeralda me preguntaron, ¿cómo es posible, Gary, que vayan a hacer paro? Porque tu equipo va a jugar a Imbabura, el Vargas Torres. El Vargas Torres va a ir a ganarle a los de Imbabura. Entonces le digo, no, eso es un video viejo, ¿no? Y la gente lo manipula con el fin de crear pánico, crear, digamos, esta cuestión de desesperación, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no creo que haya condiciones, primero, ¿no? Segundo, no podemos anticipar nada porque creo que vamos por buen camino. Hemos sido muy flexibles también en estas cuestiones y que en una negociación, en un diálogo, en una conversación, no vamos a lograr todo lo que queremos, ¿no? O sea, indudablemente que tenemos que esperar. Pero sí, creo que va por buen camino y no creo que haya condiciones para generar un movimiento inmediato, ¿no? Gracias, Gary. Me voy a pasar ahora un ratito con Male Dávila. Un poco desde tu oficio quisiera que me contaras o nos contaras, mejor nos compartieras cómo entiendes tú un diálogo y qué se requiere para un auténtico diálogo entre distintas partes. ¿Cómo lo lees tú y, digamos, cómo se podría aplicar eso a la esfera de lo público o de lo político? Tal vez yo voy a desviar un poco la mirada política que acaba de escribir Gary. Yo cuando le escucho al compañero, lo que entiendo es que esto que hemos llamado o que se está llamando diálogo es un proceso de negociación en un contexto de lucha. No es un diálogo, es un proceso dentro de una lucha social que no empezó ahorita. Está clarísimo eso, a mí me llegó mucho esta imagen de
Yo nací en un cantón donde no hay nada y lo poco que hemos podido conseguir, lo hemos conseguido luchando. Entonces creo que eso es para mí lo que pasó en el paro. O sea, muchas cosas más, pero metafóricamente, simbólicamente. Es un proceso de lucha y en ese proceso de lucha se abre esta veta para poder negociar. Y en la negociación lo que hay son partes que tienen diferentes intereses que van argumentando y contraargumentando con el objetivo de llegar a algún punto en común, algún consenso. Pero insisto, eso para mí es una negociación, no necesariamente es un diálogo, porque creo que en el diálogo lo más importante no es el consenso. Hay otros aspectos que yo siento que son mucho más importantes del hecho de dialogar. Cuando hablamos de consensos, enfrentamos temas, enfrentamos argumentos. En un diálogo se enfrentan o se relacionan personas. Entonces creo que el diálogo habla de un contexto diferente, de un contexto interpersonal, relacional, que es en el que nos movemos todos y que no siempre podemos manejar bien. Yo realmente no sé cómo se traslada eso al ámbito público y político. No lo sé, pero siento que esto que pasó no es. Es otra cosa súper válida, es una oportunidad, pero no es un diálogo. Yo creo que, como dije antes, en el diálogo, lo importante no es de qué es lo que te está haciendo hablar, qué es lo que te está haciendo dialogar. Lo importante son las personas que están involucrándose en esa interacción. Y por eso voy a cambiar totalmente de ámbito, que es en el que yo trabajo. Por ejemplo, en la terapia de pareja. Eso a veces es un ring de box. Es así. Y inocentemente las personas piensan que si yo entiendo tu punto y tú entiendes el mío, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llegar a una solución. Y fin del problema. Y no es así. Porque las cosas no se resuelven porque yo entendí tu punto y tú el mío y llegamos a un punto medio. Porque igual me puedo quedar mal, me puedo quedar insatisfecha o enojado el otro, porque no se trata de los asuntos que nos confrontan, sino de entender quién está detrás del asunto que defiende. Y creo que eso es lo que no se ve. ¿Quiénes son los actores que están detrás de esta lucha y por qué esta lucha sigue siendo tan importante? En este sentido, ¿cuál sería un requisito previo para que se dé un diálogo? Creo que tiene que haber una voluntad, una intención de conocer. Si en un diálogo no hay una voluntad de conocer, no hay una curiosidad, no es diálogo, porque el diálogo es mucho de escuchar. Entonces tú tienes que estar dispuesta a hacer preguntas, igual que quieres hablar. Tienes que hacer muchas preguntas e interesarte por el otro. Y en este caso no se está hablando de los actores, se está hablando de las demandas de los actores y nos conviene o no nos conviene, a quién le conviene y a quién no le conviene. Pero no vemos a las personas detrás de eso. Y creo que eso es súper necesario para poder dialogar. Y por lo tanto, y tal vez esto es como ya una cuestión incluso neurofisiológica, nosotros en nuestro sistema nervioso autónomo tenemos algunas vías para interactuar, para vivir. Una de esas se llama el compromiso social. Es una capacidad donde se abren tus sentidos, donde está integrado tu cerebro, donde pasan muchas cosas que te ayudan a conectar con el otro y a la vez estar conectada o conectado contigo mismo. Pero ese estado no siempre está. Muchas veces estamos a la defensiva. Cuando no nos sentimos seguros, estamos a la defensiva. Entonces no podemos abrirnos a dialogar. Entonces no se trata, es una disposición, tiene que haber una intención, pero también tiene que haber una respuesta, incluso desde tu cuerpo, para poder dialogar. Si no, estamos defendiéndonos, porque estamos en una situación insegura donde no vale la pena exponernos. En una ocasión anterior, me contabas que mantuviste una distancia relativa frente al paro. ¿Qué te llevó a sentir esa distancia? Yo creo que es porque yo me siento en la mitad. Y creo que hay mucha gente que está en la mitad.
Y como que eso no es muy bien visto, como que vivimos en unos tiempos en los que tienes que tomar partido y tienes que estar en un lugar o tienes que estar en el otro, y eres de los buenos o eres de los malos. Pero en el medio hay un montón de grises y creo que hay mucha gente que está en esa mitad, pero que no ha tenido mucha voz tampoco, porque tal vez no es políticamente correcto. Sí, también me contabas, pero cuando hablamos, y voy a insistir un poquito solo porque lo que dijiste hace un rato, decías, para dialogar tiene que haber un reconocimiento no tanto del tema o de lo que se está queriendo transmitir, sino del otro, ¿no? De la persona, de sus afectos, de su mundo, de su historia, del lugar desde donde está enunciando lo que dice, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo te pregunto, o sea, porque cuando me dices estoy en la mitad, digamos, a la vez siento que este discurso que dijiste o esto que explicaste, tiene que ver con la legitimidad de unas demandas, o sea, o el derecho a protestar o a levantar la voz, más que las exigencias en sí, es el lugar humano desde donde nacen, ¿no es cierto? Entonces ahí yo siento más bien que tú estarías de algún modo validando o digamos, estás del lado tal vez del derecho a la protesta, ¿o no? Sí, claro, no, no voy a decir que no a eso, pero también siento que es importante porque afecta a toda esta gente que está en el medio, que tiene que trabajar. A mí el paro, por ejemplo, me afectó, porque yo trabajo día a día. Y claro, me afecta, pero no me voy a poner a llorar porque el paro me afecta. No, pero sí me afecta. Y es importante también poder decirlo, igual que puedo entender de dónde viene la lucha de un conjunto de personas que pertenecen a un medio en el que yo no crecí, pero que puedo entender por qué esa radicalidad. Y desde ahí me puedo conectar, aunque no esté completamente de acuerdo, pero puedo entender la validez de esa posición. Gracias, Male, por esa explicación. Ahora quisiera hablar o que nos cuentes un poco, Esteban, un poco tu mirada desde la academia. Yo te invitaba también a este conversatorio porque conozco un poco tu trayectoria. Eres académico, eres profesor, pero eres un gran conversador y creo que tienes esta virtud de volar muy alto en las ideas, pero traducirla en palabras, incluso en tu literatura, en tus textos, ¿no? En tu obra, como aterrizar estas grandes, qué sé yo, reflexiones metafísicas y decirlas en un lenguaje muy accesible. Entonces también me interesaba cuáles eran tus reflexiones en torno a eso. Si algo es importante del lenguaje y la literatura y el cine, la música y el arte en general, es que es capaz de repartir ciertas emociones y sensaciones y pensares que no se reparten de ningún otro modo, digamos, ¿no? Entonces, dentro de una novela o incluso de una película, obra de teatro, lo que sea, el diálogo en sí cumple con una función teleológica, ¿no? Es decir, que hace que la trama avance o que la historia vaya a un lugar, ¿no? Es una cosa súper importante en tanto es la alternativa, digamos, a los golpes, ¿no? Es decir, cuando hay golpes es que no hay diálogo, digamos, ¿no? Es un poco la definición de política que usa Hannah Arendt, y yo sí creo que el diálogo sí permite la negociación de diferencias, específicamente desde el lado teleológico, ¿no? Es decir, si hay en una novela, en una película, la posibilidad de que los personajes se enfrenten, conversando, razonando, explicando, sintiendo, ciertamente hay una gran posibilidad de atenuar el conflicto o de escalar el conflicto. Y eso es lo bacán, digamos, ¿no? Entonces, claro, igual es otra disciplina, porque es o sea, la literatura trabaja con otros tiempos y otras formas de construir, ¿no? Pero siento que es súper importante cachar que es un artificio, es una herramienta, digamos, ¿no? De muchas otras, digamos. O sea, hay muchas otras y el diálogo sería una de ellas, ¿sí? Pero, claro, intentar extrapolar esa herramienta, digamos, de construcción de personajes, de mundos, lo que sea, a la parte material, digamos, a la parte política, no solo estética del asunto, sería mucho más complicado, ¿no? Pero sí me interesa, o sea, hay ciertamente en el gobierno, hay una teleología, ¿no? Es decir, hay una narrativa creada, ¿no? Está creada la huevada, ¿no? No es que es así,
¿no? Y esa manipulación retórica del gobierno y también de otros actores políticos es normal, así opera, digamos, ¿no? Pero yo sí creo que hay ciertos cálculos cuando tienes todo el poder del aparato estatal que te permite hacer eso de un modo, ¿no? Tienes mucha más visibilidad de repartir esa narrativa propia, tienes mucha más potencia, tienes mucho más infraestructura, recursos, poderes para realizar e imponer las condiciones de ese diálogo, ¿no? Desde el mismo hecho de que no participe el principal actor en el diálogo, que es el presidente, que es una ausencia, es una cefalía planeada a propósito para ningunear o despreciar, quitarle capital simbólico y político al otro, o no querer conocerle, ¿no? Es como que el presidente no quiere conocer al resto, solo se enfoca o desplaza a propósito el problema hacia otro lugar, que serían las demandas, y ya no le importa quién está detrás, como dice ella, ¿no? Entonces, en tanto herramienta es poderosísimo, es lo que quiero decir, como artificio narrativo. Entonces, ¿cómo entendemos la violencia construida históricamente en el discurso o la manifestación en las calles? ¿Cómo es tu lectura desde ahí? O sea, sinceramente pienso que puedo entender, solo, digamos, puedo entender el problema de la lucha histórica de ciertos pueblos, o sea, latinoamericanos. Está en toda la literatura, digamos, ¿no? No es, o sea, puedo entenderlo. Entonces, para mí es muy fácil tomar postura. Yo no puedo estar en el medio, ¿me cachas? Porque entiendo perfectamente el problema histórico de saqueo, de imposición cultural, de apropiación, todo eso se entiende perfectamente en la literatura, fuera de pensar ideologías, no está ahí, ¿no? Entonces no puedo no tomar postura, pero hay un conflicto, que sería que yo tengo ciertos privilegios, y entonces ¿cómo es que empato yo esta cosa que no calza ideológicamente con lo que tengo que hacer, ¿no? Digamos. Entonces, claro, ahí la salida un poco es apostar por tu disciplina, o sea, por el lugar en el cual tú te mueves y en el cual tienes cierta competencia, digamos, ¿no? Entonces, si yo tengo cierta competencia literaria, puedo boicotear cierto tipo de formas de escritura. Si estoy en la universidad, tengo cierta injerencia en cambiar la malla de literatura para que por fin se lean textos indígenas o textos afro, ¿me cachas? Y voy a pelear porque eso se dé, para que haya un conocimiento precisamente para evitar tibiezas, ¿no? Especialmente en el lugar en el que estoy, ¿me cachas? Que es un lugar incómodo, es un lugar... O sea, la San Francisco, donde trabajo yo, es un lugar que tiene ese conflicto. O sea, es un lugar que se aprecia un montón de cosas, pero es un lugar que es totalmente capitalista neoliberal. Es una cosa bien salvaje, ¿me cachas? Entonces ahí tal vez hay un terreno en disputa. O sea, está en la carretera de ley y ahí es donde empieza. Pero ahí hay un terreno en disputa en el cual yo sí tengo cierta injerencia y que sí podría tal vez por lo menos manifestar, luchar, pensar que puedo hacer algo, ¿no? Y creo que eso es lo que un poco modestamente uno intenta hacer, ¿no? O sea, puedo hacer otras cosas tal vez que impliquen algo, pero no sé si tengan tanto impacto porque no es mi lugar de competencia, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco a los tres por sus intervenciones. Creo que vamos ahí construyendo este rompecabezas de la discusión que queríamos traer hoy sobre el diálogo, ¿no? Que lo hemos tratado en la esfera pública, política. También Male hablaba del diálogo interno, del diálogo en la esfera más privada, de los afectos, de las relaciones. Y ahorita yo quisiera abrir un espacio entre ustedes realmente, como de, si es que surgen preguntas que se quieren hacer o comentarios del uno al otro, de los invitados, ahorita podríamos abrir ese espacio. Claro. ¿Cómo es? Esteban. Sí. Bueno, mucho gusto. Yo tengo una percepción de la educación, ¿no? Más que todo superior, ¿no? Yo no sé por qué estudié en la universidad, no sé por qué fui, ¿no? Saqué un título, pero nunca lo he utilizado para nada, ¿no? O sea, para trabajo, esas cosas no. Pero yo, y también tengo una percepción que la academia, la educación, está al servicio del capitalismo, ¿no? De fortalecerlo, de mantenerlo, de sostenerlo y todo. Pero no sé qué te sientes, Esteban, por lo que veo y percibo, eres un militante de izquierda, no de partido, pero eres un militante, ¿no? ¿Qué se siente estar en la San Francisco? O sea, sí. Es un nivel un poco... Buena pregunta. Siento que para boicotear hay que estar dentro, ¿me cachas? O sea, hay una cosa...
Hay una cosa muy importante, hay una cosa muy importante yo creo, ¿cómo sería? De habitar ciertos espacios de modo estratégico, digámoslo, ¿no? O sea, ciertamente hay que estar dentro y fuera. Esa sería mi respuesta, ¿no? Es decir, si estoy incómodo en un lugar de trabajo, como es el mío a veces por ciertos pronunciamientos, incluso de las autoridades, habría varias estrategias. Una de ellas sería tal vez enfrentar esa narrativa o ese discurso, pero no sé si sea la más eficiente, ¿no? Tal vez me cause ciertos conflictos, tal vez haya ciertas repercusiones, no lo sé. Creo que no, por un lado. Por un lado hay una tolerancia que también es conflictiva, ¿no? Porque la tolerancia implica, ya te tolero, igual no quiero conocerte, pero te aguanto porque ¿me cachas? Pero siento yo eso, ¿no? O sea, al menos así tal vez lo justifico desde mi punto porque no soy el único. Los profes de la U, específicamente de arte y de humanidades, todos tiran para la izquierda, no es novedad, ¿no? Y hay peleas en el correo institucional, hay diálogos que parece que no lo son, hay cosas, ¿no? Pero entonces esa sería mi respuesta, ¿no? O sea, no sé cómo más. Y la otra sería que ese diálogo o esa forma mía de actuar sería tal vez de orden horizontal, es decir, con mis pares iguales, ¿no? Pero mucho más me interesa que tal vez eso vaya de modo vertical, tener cierta injerencia con los alumnos en los clubes, tener tal vez una participación en la formulación de la malla, que es algo que me interesa mucho porque es una cosa conceptual. En la literatura, el terreno en disputa es la formación del canon literario que se va a enseñar, que es súper importante, ¿me cachas? O sea, esta idea falsa de que necesitábamos narrativas maestras del siglo XIX que fueron escritas por estos criollos es falsa. Está hecha para borrar los textos alternos. Y ese es el problema cuando tú decías los de siempre tienen... también se toman esta apropiación cultural, ideológica, literaria, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí sería un poco mi respuesta. Ajá. Digamos, también yo lo que pienso a veces con tu pregunta, Gary, pensaba en el capital, las distintas maneras, ¿no? El capital cultural, el capital social, el capital económico, obviamente. Entonces, claro, la universidad en ese sentido es un centro de acopio de un capital cultural que termina respondiendo a las necesidades, inquietudes y también a los intereses de una élite, que otra vez es una élite cultural, ¿no? Intelectual, que no necesariamente se reparte ese saber y tampoco se conoce todas estas voces. Entonces, realmente lo que estamos hablando un poco es de la herencia de lo colonial y de esta modernidad capitalista que tiene en el centro también a la raza, ¿no? Y que justo eso es la herida que nos vuelve a sangrar cada vez que hay una movilización social y toda la respuesta. Y volviendo un poco al marco del paro, ¿no es cierto? Los gestos de agresión públicos como apresar al principal dirigente de la movilización o del movimiento indígena sin haber tenido una orden judicial y todos estos gestos, digamos, de descrédito, de asociar al movimiento con, por ejemplo, el narcotráfico, ¿son muestras de una voluntad de diálogo o cómo se pueden leer o cómo las lee usted? Bueno, de un gobierno con el carácter del gobierno de Guillermo Lasso se puede esperar todo descalificativo contra nosotros. O sea, no podemos, incluso de un gobierno que se llamaba de izquierda, el gobierno de Correa, concretamente con nombre y apellido, nos maltrató a las organizaciones, nos dividió, nos trató de reducir a lo mínimo. Sin embargo, de este gobierno no se puede esperar, digamos, otra cosa que descalificativo de la lucha social. Sin embargo, parece ahora que ha reconocido que ha estado en un error porque no ha seguido con estas persecuciones. Sin embargo, alertamos de que también tenemos muchos compañeros judicializados con investigación previa. El mismo Gary Espinosa está con investigación previa en la Fiscalía, compañeros nuestros, pero sin embargo eso no nos quita el sueño. O sea, si tenemos que ir a donde tenemos que ir, tenemos que defendernos como debe ser. Digamos, no es la primera vez que iríamos a la cárcel en este caso. Pero, sin embargo, el gobierno trata de desprestigiar, de desacreditar la lucha y hemos demostrado que esta lucha no era por tumbar al gobierno nacional. Sí caía en buena hora, pero no se logró porque eso dependía, digamos, de la Asamblea Nacional. Y aclaramos que la FENACIN estuvo hasta lo último con el planteamiento de la destitución del presidente Lasso. La CONAIE se retractó, no sé por qué, tienen sus razones, tienen sus argumentos, no podemos responder por ellos, pero sin embargo
nosotros estuvimos hasta lo último esperando la decisión de la Asamblea Nacional. Gracias, Gary. Ahora le paso el micrófono a Mari para cerrar esta ronda de intervenciones y abrir un espacio con las preguntas del público. Yo siento que una de las cosas que a mí más me han tocado de estos paros es realmente el darme cuenta de la sociedad clasista y racista en la que vivo. Y eso es súper doloroso. O sea, es como que en estos momentos se siente esa herida, se siente que somos una sociedad postcolonial, se siente que no somos iguales, se sienten todas esas cosas horribles que pueden pasar desapercibidas en la vida cotidiana, digamos, o no tan desapercibidas, pero siento que en estos momentos de conflictividad social es donde emergen esas heridas. Y es súper duro, creo, para todos, porque, o sea, por ejemplo, mi situación, yo vivo en Tumbaco, rodeada de vecinos medio fachos, con los que ya estoy peleada de antemano por otros asuntos, pero tampoco completamente vinculada al movimiento popular, sin poder tocar el tema mucho en la familia extensa. O sea, es como que esto nos toca unas fibras súper hondas de nosotros. Y creo que eso es justamente de lo que no se ha hablado. Tal vez se ha hablado en los memes, como por ahí. Pero siento que esos son los temas verdaderos. No quiero decir que estos, los que se estén discutiendo, no lo sean. Pero siento que de fondo las heridas realmente son de larga data y son las heridas de las que nacimos. Y es bien horrible de ver tanta confrontación. Y en este último paro también como esta violencia que ya no es nueva, pero que empieza a ser como muy el signo de los tiempos. Y eso sí me asusta, porque ahí se ve que estamos muy lejos del diálogo, ¿no? Es como por las malas o por las malas. Y creo que eso es lo que a mí me ha pasado, que he empezado a ver mi sociedad con estos ojos de en cualquier momento esto se enciende, porque hay tanta conflictividad que esto se enciende. Y perdón, ahorita que dije conflictividad, quiero tocar un punto más. Creo que en la idea común que tenemos, o incluso en la idea democrática que tenemos sobre el diálogo, está el hecho de que el diálogo es un instrumento para resolver las diferencias, para resolver los conflictos. Y creo que no es así. El diálogo no va a resolver los conflictos. La conflictividad social existe y en nuestros tiempos peor. Sin embargo, en los últimos días del paro, me acuerdo en Ecuavisa, empezaron a sacar propagandas de su propio noticiero con sus propios periodistas diciendo: es hora de abrazarnos y reconocernos como hermanos. O sea, parecían Miss Universo hablando de la paz mundial, y ese era el discurso oficial de un canal de televisión, como diciendo, es tan fácil ponerse a dialogar. Y desde esa posición ponerse a dialogar es anular la conflictividad social. Y creo que el diálogo no es para eso. Tal vez sirve para mirar mucho más radicalmente la conflictividad social. En este momento abrimos un espacio para el público. Les invitamos a todas y a todos a hacer sus comentarios, sugerencias o preguntas. Bueno, aquí. Bueno, creo que, es una pregunta tal vez para los tres. La pregunta es, ¿será que es posible que estas luchas, estas demandas, se puedan transformar? ¿O seguiremos lanzando piedras, quemando llantas? ¿Es el único camino que nos toca? Cientos de años más adelante, ¿será que seguiremos cientos de años más luchando así? ¿O será que desde la lucha social, desde la psicología o desde la narrativa se podrían pensar otras formas de exigir derechos? ¿Será que estamos en un momento histórico para pensar
Yo me imagino que Gandhi no se metió en ese lío, ¿no? Sencillamente dijo, hay que ser no violentos, punto. Más allá de si estamos en el momento histórico o no. Sin embargo, uno quisiera, ¿no? Uno quisiera apostarle a otras formas de demanda y de exigencia de derechos. Entonces, un poco va por ahí, no sé si es clara la pregunta, de si se podrán transformar estas exigencias. Bueno, yo creo que es muy difícil, digamos, pero históricamente, o sea, lo que pasa es que en el Ecuador, en muy particular, nuestro pueblo, o como quien dice, nuestro pueblo ha creído en Mesías, ¿no? Y los Mesías nos han conducido hacia reformas, hacia cambios, y nos han prometido y nos han llevado por las consultas, los referéndums, todas estas vainas, que no cambian nada, ¿no? Es decir, son reformas románticas o literarias, ¿no? Pidiéndole disculpas a la literatura también, ¿no? Porque, y nosotros le damos el poder a alguien y no le exigimos. Eso yo decía ayer en una reunión, le digo, ¿cómo es posible que a nosotros, si elegimos un alcalde, un prefecto, un presidente de la República, si es nuestro, hay que exigirle con mayor firmeza, ¿no? Sin embargo, han habido un montón de reformas constitucionales, pero la estructura del Estado, que es injusto, queda intacta. No cambia nada. Entonces, mientras no haya reformas estructurales del Estado, no va a cambiar nada. El Ecuador necesita, digamos, necesita reformas profundas, pero reformas estructurales del Estado. Del Estado. Si no cambiamos eso, no puede ser. Imagínense, la reserva monetaria no se la puede tocar, ¿no? O sea, el excedente petrolero no se lo puede reinvertir en el campo, ¿no? Muchos otros aspectos que tenemos que, o sea, respetarnos entre todos, autorreconocernos en el Ecuador, ¿no? Saber que coexistimos, la interculturalidad debe de vivírsela, no debe de solamente manifestarla, ¿no? Sino vivirla, el respeto. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Pero yo creo que los paros van a continuar, ¿no? Eso es indudable, no puede ser porque... Y cada vez van a venir con más radicalidad, porque esto que ustedes vieron no fue preparado por nosotros, los dirigentes. Ya la gente se prepara para la defensiva. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, compañeros que vienen ya con escudo. Ustedes ven que vienen con escudo. Y eso es para defenderse, no queda otra, porque una bomba si te cae en la cabeza te puede matar, pues no. Pero con un escudo te puede proteger, ¿no? Entonces, mire, la gente cada vez se prepara más. Y no es porque nosotros les orientamos a eso, ¿no? Otros compañeros se meten. Este muchacho que murió con la bomba que le cayó, un muchacho que pasaba por la calle, vio la lucha y le encantó y se metió, ¿no? El otro compañero que falleció en Guayabamba, veníamos de Cangagua con la caravana de los compañeros, y él dice, no, espéreme, yo voy también en Guayabamba. Un muchacho joven, ¿no? Y vino y acá por esquivar a la policía se cayó en un, ¿cómo se llama? Sí, un barranco, digamos, decimos, no sé, en una quebrada, ¿no? Y se cayó y por esquivar a la policía y ahí murió, ¿no? Cosas así ocurren, digamos, en esta lucha. La gente no viene a asesinar a nadie, no viene a agredir a nadie, pero sin embargo tiene que defenderse, ¿no? Tenemos por acá otra pregunta del público. Bueno, quería agradecerles también por su presencia, a todos y todas. Tal vez haciendo un aporte para Esteban. Creo que todo este movimiento mundial, intelectual, artístico, está llevado también por una especie de creencia aristotélica del drama. Porque en el drama siempre hay antagonistas y protagonistas. O sea, y cuando el antagonista tiene la misma fuerza que el protagonista, sin embargo, ahí lo que pasa es que hay un detenimiento, porque ambos se empujan en direcciones contrarias y no avanza nada, no avanza el drama. Entonces todos nos creemos de esta cuestión aristotélica y pensamos que uno de los dos tiene que tener más fuerza, el antagonista o el protagonista. ¿Por qué? Porque ahí hay movimiento, y ahí se produce la vida. Y ese movimiento y esa fuerza cambia de un lado a otro para que siga el drama. Pero yo creo que ahora hay que cambiar esa
esa creencia aristotélica del drama. Podemos encontrar dos fuerzas que empujen en una misma dirección. Y tal vez ese aporte puede ser inconveniente porque en ese momento pues ya no hay drama, pero sin embargo hay vida en movimiento. Sí, está bueno lo que dices, ¿no? Creo que en la literatura posmoderna hay una cosa que es muy consciente de lo que dices tú, y la salida suele ser no siempre mostrar en el libro, en la película, lo que sea, la imposibilidad del conflicto, ¿no? O más que la imposibilidad del conflicto, la imposibilidad de la resolución del conflicto, ¿no? Entonces, claro, son novelas súper anticlimáticas, ¿no? O cuentos anticlimáticos, pero, o sea, que no llegan a un... de clima. Ajá, sí, del calentamiento global. Entonces, por ello suelen ser novelas súper impenetrables o aburridas o que tiran para otros lados precisamente porque no siguen la poética de Aristóteles que tú mencionas. Ajá, sí. Tenemos una última intervención de nuestros invitados. Bueno, primero quería agradecer mucho este espacio y qué importante y sanador es tener estos encuentros que son tan difíciles en este tiempo de encontrar más neutros, ¿no? Me ha gustado mucho lo que compartiste. Yo también soy estudiante de psicología transpersonal. Llevo 2 años estudiando el funcionamiento de trauma y principalmente trauma colectivo. Y ha sido muy hermoso escuchar las 3 perspectivas que abordan mucho de esto, ¿no? Y por qué realmente no llegamos a un diálogo. Se está levantando, no solo aquí, a nivel mundial, trauma colectivo. Lo de Ucrania, trauma de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el colonialismo, levantamiento de un trauma. Y que está estallando cada vez más, ¿no? No se da diálogo porque tenemos lo que tú decías, es sanarnos, identificar quién es el que está del otro lado hablando y escuchándole, ¿no? Estamos luchando, no nos estamos encontrando. Y no es tan sencillo porque el trauma está alojado y ardiendo en el sistema nervioso central. Y ahorita estoy sintiéndole, y ahorita ya me puse, y ve, y estoy en un espacio muy tranquilo, pero ¿cómo me cuesta hablar de esto? Yo he estado también, yo no soy política, ni seré. Yo defiendo mucho la lucha de los pueblos originarios porque es muy legítima, pero tampoco estoy a favor de la guerra. Entiendo también de dónde viene el otro lado, que ha sido abusado por un sistema capitalista, lavado el cerebro. Tengo muchos amigos también del otro lado, de los 2 lados. Y ha sido tan triste para mí ver lo que estalló aquí en Tumbaco, porque no estoy de ninguno de los 2 lados. Y entiendo lo legítimo del dolor. Bueno, un poco, esto es muy complejo abordar el trauma colectivo a un nivel así como ha estallado a nivel del gobierno. Pero cómo se trabaja esto es en pequeñas comunidades, ¿no? Es con un mediador que logra, que primero, o sea, que se logre bajar con técnicas de meditación, de conexión con el cuerpo, que realmente tú estés en capacidad de tu sistema nervioso conectarse con el del grupito, que pequeños, ¿no? Que estén y desde ahí lograr puntos de encuentro, que puede ser el arte, la naturaleza. A ver, a ti te gusta el arte, a mí también. Somos lo mismo. Podré identificarnos tú y yo, así seamos que peleamos porque hay bronca, somos lo mismo, si encontramos un punto de encuentro. Y pedirnos perdón. El lado que hizo daño, yo y mis padres, no, pero quizá mis ancestros sí, los demás atrás. Entonces nos corresponde a nosotros, a los que llegamos a esa conciencia, decir, y que el otro sienta que es legítimo, que es de verdad, restaurar la ética, la dignidad, pedir perdón y que el otro nos identifique como también otro humano que está del otro lado y acepte. Entonces, en un espacio tipo gobierno, pues no lo vamos a lograr, pero en pequeñas comunidades lo podemos hacer. Y dicen también, ¿no? Mucho estamos esperando que la sociedad esté sana para estar sanos. No, empezamos por nuestras relaciones primordiales. Mi pareja y yo sanos, mi papá y yo sanos, mi mamá y yo, primero núcleo familiar. Familias sanas van a ser sociedades sanas. Y bueno, ya me emocioné. Yo no estaba invitada a participar, pero ha sido un tema que es 2 años. Hace poco terminé una certificación. Espero pronto hacer prácticas en pequeños grupos, pero qué hermoso
haberles escuchado a los tres, ¿no? Porque es como que junta mucho de esto, ¿no? Y eso, agradecerles mucho, agradecer a este café maravilloso que hay aquí. Nuestra existencia muta todos los días. Conversaciones Mutantes es una producción de Mutantia con el apoyo de Café Arte Tumbaco. Fue moderado por Martu Lazo, producido por Nicolás Aguirre y Victoria Jaramillo, con apoyo en redacción por Mayra Caiza y María Caridad Villasís. Síguenos en Facebook como mutantia.ch y en Instagram y en Twitter como Mutantia1.